Resolveremos el siguiente ejercicio de progresión con fracciones. En la progresión 1/3, 1/2, 2/3, vamos a determinar el término general, el término 30, el término 12º y la suma de los 20 primeros términos de la progresión. No sabemos si se trata de una progresión aritmética o una progresión geométrica, para lo cual vamos a hacer las pruebas respectivas para ver si se trata de una progresión aritmética o de una progresión geométrica. Sabemos que las progresiones aritméticas se obtienen restando el último término menos el anterior. A ese valor se llama diferencia. Entonces vamos a proceder de esa manera. Primeramente, los 2/3 menos 1/2. 3 por 2, 6, sacamos el mínimo común múltiplo, 6 para 3 a 2 por 2, 4, menos 6 para 2 a 3 por 1, 3, 4 menos 3 nos da 1/6. De la misma manera, hemos hecho esta resta, ahora vamos a hacer 1/2 menos 1/3. 1/2 menos 1/3. Y esto es igual. 3 por 2, 6, 6 para 2 a 3 por 1, 3, menos 6 para 3 a 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1/6. Podemos ya darnos cuenta que se trata de una progresión aritmética. Vamos a determinar lo que nos pide. Primeramente nos pide el término general. El término general no es más que una fórmula. Es una fórmula que nos va a permitir determinar cualquier término de la progresión que esté en cualquier posición. Entonces, para la fórmula del término general tenemos la siguiente fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, donde la n es el término que se va a encontrar, a sub 1 es el primer término y d la diferencia. Entonces, vamos a reemplazar los valores que disponemos. El término enésimo va a ser igual. Primer término, 1/3 más n es lo que vamos a calcular, menos 1 por la diferencia. Ya tenemos calculada la diferencia, 1/6. Listo. Vamos a simplificar esta expresión sacando los valores de paréntesis y nos quedaría 1/3 más, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva ya que n menos 1 está multiplicando al 1/6. Entonces vamos a multiplicar n por 1/6 más por más n por 1 n sobre 6, es decir 1/6 n. Lo mismo hacemos con el 1/6 por menos 1, menos por más menos 1/6 por 1, 1/6. Procedemos a reducir términos semejantes. Colocamos primero el valor que tiene la variable n y vamos a hacer esta operación de fracciones. 1/3 menos 1/6. El mínimo entre 6 y 3, 6 para 3 a 2 por 1, 2, menos 6 para 6 a 1 por 1, 1, 2 menos 1, nos da 1/6. Entonces aquí nos da 1/6 positivo. Esta de aquí viene a ser la fórmula del término general. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula vamos a poder nosotros calcular cualquier término de la progresión. ¿Listo? Entonces vamos a seguir resolviendo. Nos pide el término 30. El término 30. Entonces con esta fórmula vamos a determinar cuál ha sido el término 30. Entonces n va a ser igual a 30, ya que nos pide el término 30. Por consiguiente nos quedaría a sub 30 es igual a 1/6, que multiplica, está multiplicando a la n, a 30, más 1/6. Por regla de fracciones, aquí podemos
simplificar, sexta 1, sexta 5. Y nos quedaría que el término 30 ha sido igual. 5 por 1, 5 más un sexto. Entonces, el término 30 ha sido igual. 5 por 6, 30 más 1, 31 sextos. Valor que no le podemos simplificar, no podemos reducirle. ¿Listo? Entonces ya tenemos el término 30. De la misma forma, vamos a ver el siguiente literal que nos pide el término décimo segundo. Entonces, ahora, n va a valer 12, porque nos pide el décimo segundo término. Entonces, el décimo segundo término va a ser igual, copiamos de esta fórmula mismo, un sexto por 12 más un sexto. Aquí de igual forma podemos sacar la sexta 1, la sexta 2. El término 12, por consiguiente, ha sido igual. 2 por 1, 2, más un sexto. Entonces el término 12 ha sido igual. 6 por 2, 12 más 1, 13 sextos. Con lo cual hemos pues ya determinado lo que nos piden, el doceavo término y el término 30. Pero puede hacer caso que nos pregunten, bueno, ¿y cómo sabemos que está bien determinada la fórmula? Para resolver este caso, entonces, lo que podemos hacer es comprobar con uno de los términos de la progresión existentes. En este caso, vamos a hallar el tercer término. El tercer término de la progresión. Entonces, vamos a hacerle con otro color. Ahora, n va a valer 3 porque vamos a hallar el tercer término. Entonces, tenemos a sub 3 es igual a un sexto que multiplica a 3 más un sexto. ¿Sí? Solamente estamos verificando que esté bien la fórmula. Entonces, aquí, tercera 1, tercera 2. Por consiguiente, el tercer término ha sido igual. 1 por 1, 1, 2 por 1, 2. Un medio más un sexto. Entonces hacemos esta operación. Un medio más un sexto es igual. El mínimo entre 2 y 6, el 6, 6 para 2, a 3 por 1, 3. Más 6 para 6 a 1, ¿no es cierto? Entonces esto nos da igual, 3 más 1, 4 sextos. De igual forma debemos reducir a su mínima expresión, debemos simplificar. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Con lo cual podemos verificar que el tercer término, en este caso, ha sido 2 tercios. El tercer término es 2 tercios. Ahora observemos en la progresión si efectivamente el tercer término es 2 tercios. Entonces nos trasladamos y vemos pues que el tercer término es 2 tercios. Con lo cual queda comprobado que la fórmula está bien calculada. Ahora nos pide la suma de los 20 primeros términos. ¿Ya? Entonces nos pide la suma de los 20 primeros términos de la progresión. Para hacer la suma de los 20 primeros términos, debemos considerar dos fórmulas. Si conocemos el primer término y la diferencia, vamos a aplicar la siguiente fórmula. La suma de los n términos es igual a n sobre 2 que multiplica al doble del primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia, ¿no? Pero esta diferencia es acá, pongámosle bien, por la diferencia, ¿ya? Pero la otra fórmula es cuando se conoce el primer término y el último término.
ahí la fórmula queda S sub n es igual a n sobre 2 que multiplica a sub 1 más a sub n. Pero en nuestro ejercicio conocemos el A1 y la diferencia, el primer término y la diferencia. Por consiguiente, la fórmula que vamos a utilizar en este caso es la primera. Entonces vamos a empezar a resolver los valores. Nos pide la suma de los 20 primeros términos. Entonces la suma de los 20 primeros términos es igual a 20 sobre 2, que multiplica al doble del primer término. Revisemos cuál es el primer término de la progresión. Ha sido 1/3. Entonces vamos, el primer término 1/3. El 2 está multiplicando 2 por 1/3. Más n es 20, menos 1, por la diferencia. La diferencia también la tenemos calculada en el primer paso, que es esta, ¿no? 1/6, 1/6. ¿Está comprobado? Entonces, aquí multiplicamos por la diferencia, que es 1/6. Ahí tenemos ya que simplificar esta expresión. Nos queda que la suma de los 20 términos es igual. 20 para 2, 10 que multiplica. 2 por 1, 2/3, más 20 menos 1, 19 por 1, 19/6. Entonces la suma de los 20 primeros términos ha sido igual a 10 que multiplica. Esta operación la vamos a hacer acá a un lado. 2/3 más 19/6 es igual. Entre 3 y 6 el mínimo es 6. 6 para 3 a 2 por 2, 4. Más 6 para 6 a 1. Y esto es igual a 23/6. Entonces el resultado de esta suma es 23/6. Aquí por simplificación, por regla de fracciones, podemos simplificar mitad 3 y mitad 5. Con lo cual, la suma de los 20 primeros términos es igual a 5 por 23, 115 tercios. Entonces, ahora sí, hemos calculado el último literal que nos pide el ejercicio, la suma de los 20 primeros términos. Con esto hemos terminado este ejercicio. Gracias por su atención.